cielos por un pecador. Mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio nuevos caminos, el Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Más de ti, Señor. Queremos adorarte, hoy te decimos mi Rey. Queremos más de ti, Señor. Tu sangre nos compró, somos tus hijos, Rey. Más de ti, Señor. Conocerte más y más. Oh, sí, mi Rey, tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti, la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Rey. Amén.
Amada iglesia, muy buenos días. Estamos otra vez aquí listos para enseñar la palabra del Señor. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que continúan allí en nuestro canal y todavía se identifican con la predicación de la palabra de su servidor. Les recuerdo que estamos muy agradecidos por todo su apoyo en oración y su apoyo para este ministerio económico, para seguir predicando la palabra del Señor. Gracias a todos, gracias por sus contribuciones. Vamos a dar una serie sobre las parábolas y es interesante entender este tema de las parábolas. Muy bien. ¿Cómo Jesús, por qué empieza hablando sobre las parábolas, ¿no? ¿Por qué Jesús habla sobre las parábolas? ¿Y por qué Jesús, preciso antes de su último año prácticamente de ministerio, empieza a hablar sobre parábolas? Porque no fue más claro, más directo. ¿Qué pasó en el ministerio de Jesús? Algunos hablan de que él vio que no le empezó a dar resultados su enseñanza y él empieza a cambiar su enseñanza, pero adrede, y empieza a mostrar algo muy interesante y empieza a mostrar las parábolas como un principio de su ministerio, como una base fundamental para su enseñanza bíblica. Algunos entienden también de que la gente estaba tal vez dura de corazón, según lo que se entiende. Hay aproximadamente 40 parábolas en las que se hablan allí en los evangelios. Algunos piensan que hay parábolas en el Sermón del Monte, pero los que estudian muestran de que no hay parábolas. Hay imágenes muy coloridas en el Sermón del Monte, pero no son parábolas, como la imagen que aparece allí para concluir el Sermón del Monte, la construcción en la roca y en la arena, y las pieles que habían sobre las ovejas de lobos. Pero hay otras imágenes, pero no son parábola. Parábola viene del griego parabolé, que significa colocar una verdad espiritual frente a una historia que está contando, una anécdota. Y le dio grandes resultados en el ministerio del Señor. Era un gran maestro por excelencia. Nuestro Señor es reconocido como el gran rabí, el gran maestro de la época. Y sus enseñanzas eran muy profundas, eran muy poderosas, que hasta la gente más ilustrada no entendía y la gente más humilde entendía, porque contenían grandes verdades espirituales, secretos del reino de Dios. Entonces vamos a mirar un poco lo que enseña Mateo 13. Mateo 13 habla por qué las parábolas. Entonces dice allí, aquel día salió Jesús. Es aquel día fundamental porque pasó algo en ese día. Usted puede ver en el capítulo 12 todo lo que pasó. Él venía con los discípulos y tomaron una espiga en el día de reposo. Todo tiene que ver con el día Shabbat, para los judíos el sábado, que era el día de descanso. Y los judíos, Jesús y los discípulos estaban realizando cosas el día sábado y fue crítico y lo rechazaron totalmente. Habla allí que lo despreciaron, lo tomaron un poco. Luego sana a un hombre que tenía la mano seca en el capítulo 12, y habla allí que lo rechazaron, lo tomaron en poco, y Dios habla, eso es lo que enseñó el profeta Isaías, que él era ungido, llamado por Dios, pero había sido rechazado por la gente, por el pueblo de Israel. Muy bien. Y empieza a expresar sobre las parábolas, y en el capítulo 13 dice que el día salió Jesús de su casa, se sentó junto al mar, y vino mucha gente a escucharlo allí, y él tuvo que entrar a la barca y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Empieza a usar la palabra parábolas, empieza a usar en su enseñanza las parábolas. Los que interpretan, los grandes intérpretes estudiosos de la parábola, como el pastor John MacArthur y otros escritores franceses, se me olvida el nombre, es específico. En la universidad estuvimos haciendo los textos de las parábolas a través de este francés, y también MacArthur en su libro y en sus escritos habla muy bien que las parábolas surgieron por un tiempo de juicio de Dios. Es más, aparece allí que habla lo que dijo el profeta Isaías, se cumplió lo que dice el profeta Isaías. Versículo 14 dice, versículo 13 de algo. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen,
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces es un juicio de Dios. La mayoría interpretan que las parábolas fueron predicadas porque hubo un juicio de Dios sobre este pueblo, porque estaban dispuestos ya a matar al Señor. Y Jesús dice que ellos lo estaban llamando demonio en el capítulo 12, y Jesús lo llama una blasfemia. Y había un juicio de Dios sobre ellos, para que no recibieran sanidad a su corazón endurecido, a su vida corrupta, corrompida, de tal manera que odiaban a Jesús, despreciaban a Jesús, no querían hacer la voluntad de Dios, no lo vieron como el verbo hecho carne, como el mensajero de Dios. Entonces las parábolas se usan, ese es el porqué de las parábolas, se usan como un juicio de Dios, como un juicio de Dios. Están también en el versículo 30 al 35, habla también que Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábola, sin emplear parábola, no les decía nada, así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábola y revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces habló en parábolas porque eran cosas ocultas que habían allí del reino de Dios, secretos del reino de Dios. Usted, por ejemplo, puede ver en Efesios unos secretos del reino de Dios que aparecen allí impresionantes. Pablo revelando a la iglesia de los Éfesos, escribiendo allí bajo la inspiración del Espíritu Santo, habla de que el oculto, el misterio de Dios Padre era Jesús, y el misterio de Jesús era la iglesia. Entonces, mis amados, son secretos muy profundos. Hay palabra que todavía está oculta en nuestros ojos, y estas parábolas son hermosas, pero son difíciles de entender. Como les digo, solo 2 parábolas interpretó Jesús, de las 40 o más parábolas que hay, y de las varias parábolas que aparecen en Mateo 13, solo 2 parábolas interpretó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Solo 2 parábolas. De resto, no fueron interpretadas por nuestro Señor. Es una simbología bastante difícil, eso sea claro. Las parábolas solo contienen una verdad espiritual, y discernir y entender esta verdad espiritual no es fácil. Hay un propósito también en las parábolas, ¿sí? Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y Jesús habló que era para mostrar un propósito en estas parábolas. El primer propósito de estas parábolas había una verdad y tenía que ser sembrada en el corazón de los que anhelaban, de los que habían creído en Jesús y le seguían. Esa verdad era como una semillita que tenía que crecer, y había un proceso. Por eso Jesús muchas veces le dijo: ahora ustedes no entienden, porque era un proceso. No le pasa que pasan los años y después de 20, 30 años del Evangelio usted empieza a comprender verdades espirituales que al principio usted no las entendía de inmediato, porque las verdades del reino de Dios, es un privilegio conocer a Jesús desde temprana edad, pero hay verdades que nosotros no podemos asumir, y usted tiene que empezar la etapa de su matrimonio, de la crianza de sus hijos, de las pérdidas en su hogar, de vivir pruebas, de vivir el proceso de Dios. Y cuando usted abre los ojos y vuelve a leer algunos salmos, y vuelve a leer los evangelios, y vuelve a comprender las parábolas del Señor, usted entiende ya de otra manera, porque se vuelve maduro, no más duro, sino maduro en la fe, crece y discierne las cosas espirituales, amén, porque ya está orando, ya está percibiendo, ya está en oración, ya está en una vida cristiana, en una práctica cristiana, en un vivir a Cristo. Ya empieza a verse el fruto, y esto requiere tiempo, pero a los discípulos les costó entender lo que decían las parábolas sobre su muerte y sobre su resurrección. Le costó demasiado, que llegó el momento de la muerte del Señor, de la crucifixión, y todos lo abandonaron. Entonces hay cosas que hay que comprender poco a poco. Muy bien, pero gloria a Dios porque empezamos de jóvenes, porque estamos comprendiendo. Y los que están empezando hasta ahora, ya a una edad avanzada, ya siguen con su experiencia de vida y alcanzan a entender, y conforme el Espíritu Santo le vaya revelando, le vaya mostrando a través de las Escrituras, usted va creciendo y va madurando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ese es el Evangelio del Señor. Es fácil aún para los que no son estudiados, para los letrados, y es tan difícil para los que tienen títulos, para los letrados.
Qué tremendo. Cómo hace el Señor el Evangelio tan llamativo, tan espectacular, tan edificante, tanto para alguien que está empezando con las vocales como alguien que ya maneja bastantes idiomas. Eso es lo que quiero entender. Otro asunto, el propósito de Dios en las parábolas es guardar los secretos del reino de Dios. Es guardar los secretos del reino de Dios. Allí habla Mateo 13:11, habla eso, de que es para guardar los secretos de Dios. A ustedes les he dado conocer los secretos del reino de Dios, no para todos, mi amado. Hay cosas que no todos pueden llevar y hay cosas que no todos pueden entender. Pero es algo maravilloso cómo Dios permite que entendamos su secreto y cómo Dios quiere revelar a sus amigos, a sus discípulos, a los que creen en Él, a los que le aman, a los que están dispuestos en dar su vida para el Señor. Y cómo Dios conservó la palabra, por eso la escribió, por eso guardó las escrituras en estos 66 libros llamados la Biblia. Aparece allí, se cerró el canon en el 100 aproximadamente después de Cristo, para conservar la voz de Dios escrita, algo del consejo de la voz de Dios, y es fundamental para la salvación de la humanidad. Hoy la generación está ciega, hoy hay una generación que detesta las cosas de Dios y Dios les habla en parábolas para que no entiendan. Y los que alcanzan a llegar puedan comprender los secretos de Dios. ¿Dios es injusto? No, mi amado. Dios es justo y sabe lo que hace y Él revela a quien quiere, como lo dijo al profeta Moisés: yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y endurezco al que quiero endurecer. ¿Qué somos nosotros para decirle a Dios: haz esto, haz aquello? Antes, mi amado, suficiente en haber revelado su gracia, su amor, su poder a su Hijo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor, porque tú y yo fuimos elegidos y hemos conocido del Señor Jesucristo. Y debemos de estar sumamente agradecidos. 3. Aquí destacamos también en las parábolas la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, como les vengo hablando. Dios revela como Él quiere. Lo habla Romanos 9:15, usted lo puede ver. El apóstol Pablo repite en Romanos 9:15 y concluye: la elección no depende del deseo ni el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, dice el versículo 16. Dios revela su misericordia a quien quiera. Ahí dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. No es del que cobra ni del que quiera, del que Dios tenga misericordia. Por eso tú y yo debemos levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios, porque tuvo misericordia en revelarnos a su Hijo, en que tú y yo entendiéramos. Amén. Y tuviéramos un hogar, unos hijos, una esposa que aman a Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso es eso! Y por eso compartimos a otros y rogamos a Dios de que ellos también procedan a la salvación, al arrepentimiento y a conocer a Jesús. Y ese debe ser nuestro deleite, conocer más de Cristo, porque Él se reveló a nosotros conforme a su medida, nos hizo nacer del Espíritu. Qué bueno es Dios. Todos los que nacen del Espíritu comprenden la soberanía, las parábolas del Señor, y nos habla al corazón a través de las Escrituras. Qué bueno es eso. También nos revela la salvación. Usted cuando entiende las parábolas y comprende las Escrituras y empieza a caminar, vivir a Cristo, un amor por el Señor genuino, auténtico, usted empieza a entender las enseñanzas de la salvación, de cómo Dios te enseña cada día para llevarte al cielo, cómo Dios quiere que lo ames y que vivas una vida que Él quiere que vivas aquí en la tierra, que es corta, para irnos para el reino de los cielos. Y nos enseña también la persona del Espíritu Santo. Usted puede ver en algunas parábolas cómo nos enseña sobre la persona del Espíritu Santo. Esta es la gran paradoja de las parábolas. Para algunos es para salvación y para otros para condenación. Qué tremendo, y fue profetizado en las Escrituras cómo esta paradoja nos enseña que las palabras del Señor sirven para endurecer el corazón y sirven para cambiar vidas y nacer de nuevo. A la familia de Dios nos sirve para edificarnos, para crecer, para prepararnos para ir al cielo. Qué bueno es el Señor. Mi amado, empiezo con este pequeño y corto mensaje para causar sed en ti y en mí, para que nos
nos apasionemos por este tema de las parábolas, que a propósito hoy en día faltan predicar sobre las parábolas. Hay tanta enseñanza, tanta variedad para llamar la atención de nuestros oyentes, amados. Y vamos a usar estas parábolas, varias parábolas que aparecen allí en Mateo 13 y en otros textos del Nuevo Testamento, de los Evangelios especialmente, para comprender un poco sobre las parábolas del Señor. Amado hermano, esto sea un motivo de dar gracias a Dios. Concluye diciéndole, amado, tenemos que tener un corazón muy agradecido, porque no todos son llamados al arrepentimiento. Y tú y yo hemos sido llamados al camino angosto que lleva a la vida. Amado, gózate en el Señor, deleítate, alaba a Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y tu nombre está allí para glorificar el nombre del Señor, y tú fuiste escogido para Dios revelar su secreto. Y qué bueno es eso, de que cada semana escuchemos la palabra del Señor y hay una palabra allí siempre que llega a nuestro corazón, que edifica nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, en Cristo Jesús. Gracias por escogernos. Estábamos lejos, Señor, lejos, muy lejos de tu presencia, de tus caminos, y tú nos trajiste al camino angosto que lleva la vida, y tú eres el camino, la resurrección y la vida. Aleluya, tú eres el camino, la verdad, tú eres la resurrección, tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos, como enseña también el apóstol Pablo, a conocer más de Cristo, que ese sea nuestro deleite, que todo lo demás lo tomemos por basura y que nuestro deleite sea conocer de Jesús. Ayúdanos a entender esta parábola, ayúdanos a comprender estas parábolas en este tiempo que vamos a estar estudiando las parábolas, y ayúdanos a tener un corazón sensible, Señor, porque tú nos has escogido no para perdición, sino para salvación, para llevarnos al cielo. Gracias por escribirnos tu nombre en el libro de la vida. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por revelar tu misericordia, porque no éramos dignos. Nosotros estábamos provocando, Señor, tu ira, tu desprecio con nuestros pecados, con nuestras inmundicias, y aún te seguimos fallando. Pero tú eres tan bueno que perdona nuestras rebeliones cada día por amor a tu Hijo en la cruz de Calvario. Lo que hizo en la cruz de Calvario es eterno, es maravilloso y es real cada día en nuestra vida. Al percibir que tú nos perdonas inmediatamente, al sentir ese perdón, esa paz que tú nos das, al volver a la comunión contigo. Gracias, oh Dios, por llamarnos para estar cerca de ti y para revelar tus secretos a nuestra vida, para edificar nuestro espíritu, para consolar nuestra vida, porque somos tus hijos, somos tus amados, somos bendecidos, porque tú estás con nosotros, Jesús. En Cristo Jesús te alabo. Bendice a mis hermanos, Ministerio Vida, Palabra y Fe. Bendice a los que escuchan en estos tiempos de vida y de palabra. Bendice a los que están atentos allí al canal de YouTube. Bendice a los que colaboran. Bendice, Señor, a todos los que escuchan. Trae sanidad, liberación, milagro, tu presencia, tu bendición, tu paz, tu gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Señor. Amén y amén. Concluyo diciendo gracias por estar allí sintonizado. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por los que oran por mí, por mi esposa, por mis hijos. Gracias a todos los que están atentos también allí, y a los que se ponen la mano en el corazón y siguen allí apoyándonos para que la predicación de la palabra a través de nuestra vida, a través de nuestro ministerio, siga realizándose. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús.